Y vamos con nuestro primer tema de hoy, porque los propietarios de los edificios dedicados al alquiler en Venezuela y que por más de 20 años los han tenido en arriendo, están ahora obligados a venderlos. De lo contrario, serán sometidos a duras sanciones económicas. Así lo determinó la nueva orden ejecutiva del gobierno de Nicolás Maduro, quien defiende su iniciativa, aludiendo al proyecto de la Gran Misión de Vivienda iniciada en el 2011 por el fallecido presidente Hugo Chávez. Propietarios de vivienda en Venezuela prenden sus alarmas tras nueva política inmobiliaria. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó un polémico decreto que ordena a los propietarios de edificios dedicados exclusivamente al alquiler, que hayan estado arrendados por más de 20 años o más, a vender estos inmuebles. La resolución indica que a partir del 28 de marzo, día en que se firmó el decreto, los dueños tendrán 60 días hábiles para vender su propiedad a los arrendatarios. La norma señala que la persona que esté interesada en vender su propiedad debe solicitar el justo valor de su inmueble ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, junto con los siguientes requisitos: contrato de arrendamiento justificativo de testigo que demuestre la relación de arrendamiento, certificado de haber cumplido con la inscripción del Registro Nacional de Arrendamiento de Vivienda, documento de condominio del edificio, documento de propiedad del inmueble, permiso de habitabilidad o permiso de construcción del inmueble, fotografías de propiedad con fecha de impresión no mayor a 2 meses. Sin embargo, las autoridades advierten que quien no cumpla con la normativa será sancionado con 254.000 bolívares, equivalente a $40.317, y de no pagarse la multa, en un plazo de 5 días, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda iniciará el embargo de la propiedad. Esta decisión ha generado malestar en el sector inmobiliario venezolano, que señala que la norma es inconstitucional, debido a que en la nación no existe la figura legal para la venta obligatoria de una propiedad privada. También denuncian que los avalúos de las propiedades se harán con precios de 2012, debido a que el gobierno no ha realizado la actualización de precios por metro cuadrado en la nación. Sin embargo, el gobierno se defiende señalando que este proyecto hace parte de la Gran Misión de Vivienda, iniciada en 2011 por el fallecido presidente Hugo Chávez, para hacer frente al déficit de vivienda en el país. Aclara además que no todos los propietarios de apartamentos en arriendo estarán en venta, sino los que poseen edificios completos destinados al alquiler. Si una persona tiene 2 alquilados, no está obligado a vender. Vamos a debatir ese tema. Saludo desde Caracas, Venezuela, a Aquiles Martini Pietri, el expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, director sectorial de Fedecámaras, licenciado en Administración. Gracias, señor Pietri, por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cuál es el fin del gobierno de Nicolás Maduro al dictar una medida como esta? Bienvenido. Gracias, Andrea. Un saludo para ti. Buenas noches para todos los televidentes de Estados Unidos, América Latina y América Central. Efectivamente, no entendemos realmente lo que está persiguiendo el presidente Nicolás Maduro con esta violación de los derechos constitucionales de los propietarios de vivienda en Venezuela. En esta dinámica de mesas de paz y mesas de diálogo no entendemos cómo se decreta o se hace una providencia de este estilo, más aún cuando nosotros en la Cámara Inmobiliaria de Venezuela venimos conversando de hace meses con el ministro de la Vivienda y aportando las soluciones que requerimos para, de alguna manera u otra, solventar el problema de la crisis inmobiliaria del país. Es de saber que en Venezuela existen 2.750.000 viviendas en déficit habitacional, que es el doble de lo que el gobierno revolucionario encontró cuando empezó su gobierno, el presidente Chávez, hace 15 años, y la ley de arrendamiento, que fue altamente discutida y promocionada como una de las primeras leyes del parlamentarismo de calle, de que salía del propio pueblo. Nosotros le hicimos en la Cámara Inmobiliaria las observaciones pertinentes porque pensábamos que era una ley que no iba a resolver el problema inquilinario del país, y obviamente hoy en día, 2 años y medio después, el mercado arrendaticio venezolano es prácticamente nulo. Ahora, con esta violación de los derechos constitucionales de los venezolanos, de este nuevo ataque a la propiedad privada, pues menos va a haber posibilidades de desarrollo de vivienda que tanto requiere el país, y que los programas habitacionales del gobierno, como es la Gran Misión Vivienda, no han dado los resultados esperados. Solo para que tengamos una idea, en el primer trimestre de este año la meta establecida era de 100.000 viviendas y solamente se entregaron, según cifras oficiales, poco más de 5.500 viviendas hasta el momento.
Ahora, señor Martini, puede que se preste como a confusión el decreto dictado por el presidente Nicolás Maduro. Podríamos ser quizás más explícitos para explicarlo a la ciudadanía. No se trata de que si usted tiene un apartamento en X edificio y se lo arrienda o me lo arrienda a mí, tenga usted que vendérmelo a mí. No es con una propiedad, tiene que ver si usted es dueño de un edificio y en ese edificio se alquilan todos esos departamentos. Bueno, primero que nada, yo no veo cuál es el crimen de que tú tengas un apartamento o 10 apartamentos. A fin de cuentas, ese es el fruto del trabajo de los venezolanos que hace más de 20 años, en este caso específico, construyeron edificios para que estos fueran parte de su patrimonio y parte de su renta a futuro. Entonces, ahí no hay ningún crimen. Ahí no hay nada que tenga que lamentar ningún venezolano porque esto es el efecto de su fruto, de su trabajo. Ahora, lo que está sucediendo es que ante un gran déficit habitacional como consecuencia de las medidas y de los programas del gobierno que no han dado resultados para resolver el problema de la vivienda en el país, se genera una gran presión en el mercado inquilinario y como una medida populista, más allá de la violación de los derechos constitucionales de los venezolanos, el presidente Maduro pues dicta esta norma que penaliza prácticamente el que tú no la cumplas y que te va a confiscar de alguna manera o te va a ejecutar tu propiedad si no pagas unas sumas que realmente son importantes porque muchas veces estas sumas ni siquiera representan el valor de la vivienda según las estimaciones de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento. Claro, señor Martini, pero sin duda hay una diferencia, eso sí es claro, entre tener un solo departamento que uno pueda adquirir y tener un edificio entero destinado a alquiler. Sí, bueno, lo que pasa es que en Venezuela no hay edificios así como tú lo estás imaginando, ¿no? Como pudieran haber en otras partes. Pero es a lo que se ha referido y por eso quiero que sí me ayude a entenderlo bien, porque cuando decimos vender inmuebles, ¿qué significa vender un inmueble? ¿Puede ser 1 o 20 o 25 o 100? Bueno, generalmente estos edificios fueron construidos en los años 60, estamos hablando de edificios de un promedio que tienen 20 unidades de vivienda, más o menos, que no están regidos bajo la ley de propiedad horizontal y que fueron, como te digo, edificios que fueron concebidos bajo la visión de arrendamiento. De hecho, fíjate, para que tengas una idea, en mercados desarrollados, como es el propio mercado de Estados Unidos o mercados de América Latina, más del 30% del desarrollo habitacional es para alquilar. En Venezuela eso no existe. No existe no ahorita, no existe hace muchísimos años. De hecho, el propio ministro de la Vivienda nos solicitó de que construyéramos 60.000 viviendas este año para que fueran alquiladas, a lo cual nosotros le dijimos, ministro, lamentablemente no podemos hacer eso porque la ley de arrendamiento no nos los permite bajo los conceptos de que no puedes recuperar la propiedad de tu vivienda si tú la alquilas hasta tanto y cuanto el gobierno no le ubique una vivienda a este venezolano. Y ante una realidad personal como el que estamos teniendo, pues simplemente eso regulado y en una posibilidad de poder declarar tu vivienda, pues simplemente el mercado inquilinario no se daba oportunidad de crecimiento. Entonces, si bien es cierto, esto está afectando a todos aquellos, lo que la ley llamó multiarrendatarios, que son aquellas personas que tienen más de 3 unidades de vivienda y específicamente a los edificios que fueron construidos con anterioridad a 20 años y que han sido destinados al arrendamiento. Ese tiempo de 60 días, la pregunta ¿es suficiente para que alguien, el dueño ponga a disposición ese inmueble? ¿Y qué pasa si el inquilino no está interesado? Bueno, es más complicado que eso. Andrea, no solo el inquilino puede ser que no esté interesado, pero bueno, es que si yo quiero vender al precio que me están diciendo que simplemente los propietarios pues sienten que no es real, estamos hablando de precios que distan del mercado real en 90%, en 80%, porque la valoración que está haciendo el gobierno es muy baja. El problema es que no cumples con lo establecido en las leyes de propiedad horizontal, que es la que te permite comercializar individualmente las unidades, pero más importante aún, en Venezuela la financiación de estas viviendas tiene unos topes muy bajos, amén de que tú para poder accesar a un crédito habitacional, a pesar de que el tope es muy bajo,
tienes que ganar entre 10 y 15 salarios mínimos, lo que hace pues entonces inviable que estas personas pudieran comprar. Pero la gran pregunta es ¿por qué esta visión de quitarle a uno para darles a otro? ¿Por qué el venezolano tiene que aceptar de que le violen sus derechos constitucionales en función de otros derechos constitucionales de otros venezolanos que también requieren de una vivienda? ¿Por qué el gobierno tiene que quitarle a los propietarios legítimos de estas viviendas para dárselos a otros? Esa es la situación que se genera y que hoy es a los multiarrendadores, hoy se les está diciendo a los que tienen propiedades de edificios, pero mañana en cualquier momento se le puede decir a cualquier persona. De hecho, la ley de arrendamiento ya prohíbe que tú puedas desocupar la vivienda, tal y como te lo expliqué anteriormente, pero peor aún, si la quieres vender, la tienes que vender a unos precios que lamentablemente no se compaginan con la realidad del mercado y con la posibilidad de recuperar o de reponer la vivienda que estás entregando. Ese es parte del patrimonio de cualquier familia venezolana y los venezolanos debemos de alguna manera u otra hacer valer nuestros derechos y debemos mantener el patrimonio familiar de cada uno de nosotros, que a fin de cuentas es lo que van a heredar nuestros hijos y es lo que vamos a poder. Ahora, este decreto inmobiliario se suma a una lista de decisiones ejecutivas tomadas en medio de esta coyuntura social por la que atraviesa Venezuela. Algunos expertos aseguran que el gobierno pues está aprovechando este distractor para llevar a cabo alguno de estos objetivos o de sus objetivos. Revisemos cuáles son. El polémico decreto inmobiliario hace parte de una serie de iniciativas firmadas por el presidente Nicolás Maduro, que han sido calificadas por expertos como jugadas del gobierno chavista, aprovechando la crítica coyuntura política y protestas sociales con el fin de realizar cambios en la nación para enfrentar la supuesta guerra en contra del gobierno socialista. Una de las primeras medidas tomadas por Maduro al iniciarse las masivas manifestaciones en la nación suramericana fue crear un nuevo sistema de cambio de divisas conocido como SICAD-2. El complejo control cambiario de Venezuela ya utiliza dos tasas, una para bienes preferenciales como los alimentos y medicinas y otra a través del SICAD para productos y servicios como remesas y viajes al exterior. Ahora con nuevos mecanismos de control previo, de firma de contratos, de fiel cumplimiento, de fianza, a quien se le entregue un solo dólar de la República tiene que firmar qué va a hacer con ese dólar y después tiene que cumplirle al país. Y después vienen los controles posteriores, nuevos mecanismos, nuevas instituciones para garantizar la transparencia en el uso de las divisas de nuestra patria. Y el SICAD, que es un sistema complementario, que va moviéndose en sistema de subasta regida por el Estado, Y vamos a abrir un nuevo sistema, SICAD-2. Sin embargo, no ha sido la única medida tomada por el chavismo para luchar en contra de la supuesta guerra económica, debido a que también decretó una nueva ley de precios justos, no solo para la canasta familiar y electrodomésticos, sino también para el combustible. Una sola y poderosa superintendencia de costos, ganancias y precios justos. He decidido nombrar como presidenta de la Superintendencia de Precios Justos a la compañera ministra de la Mujer, Andreina Tarazón, para que conduzca esa institución. Igualmente, voy a designar dentro de la superintendencia como intendente de costos, cálculos de costos y ganancias a la compañera economista Carlín Granadillo para que acompañen al equipo Andreina. Sin embargo, a pesar de los fuertes controles del gobierno en materia económica, hubo un aumento del 12% en la canasta básica según el Banco Central de Venezuela. Por esta razón, los expertos han señalado que mientras las manifestaciones se llevan en las calles para exigir seguridad y abastecimiento en el país, el chavismo toma medidas en materia económica que cada vez agudizan más la crisis en Venezuela. Por su parte, el oficialismo señala que las medidas tomadas por el gobierno son para mitigar la crisis socioeconómica que vive la nación. Tenemos la otra cara de la moneda también, aunque quien debería acompañarnos inicialmente es el señor Claudio Farías, diputado por el PSV, él es presidente de la Comisión de Administración y Servicios, coautor de la ley de arrendamiento. Lo habíamos invitado desde muy temprano en el día de hoy martes, sin embargo, pues a la hora del programa
no hemos podido comunicarnos con él, no hemos tenido acceso a poder que él nos conteste nuestra llamada. Sin embargo, vamos a agradecer a Pedro Patiño, director de la Red Bolivariana, analista político, quien nos atiende por el tiempo. Le agradezco, señor Patiño, también que nos disculpe por haberlo llamado encima del tiempo, pero siempre aquí en Suma la Noticia queremos las dos caras de la moneda, y aunque el señor Farías nos falló, le agradecemos que usted esté presente y nos ayude aquí en el debate. ¿Cómo beneficia el gobierno esta decisión, señor Patiño? Muy buenas noches, Andrea. Gracias por la invitación. Un saludo a tu teleaudiencia de Latinoamérica y parte de los Estados Unidos. Fíjate lo siguiente, esta nueva ley que sale a la palestra es una vieja consecuencia de hace muchos años, muchas décadas, para beneficiar a aquellas personas que tenían o tienen una historia, un historial de muchos años pagando alquiler, ¿ok? No es una ley que sea muy novedosa, porque ya hace muchas décadas atrás, 30, 40 años atrás, esto se veía venir. Esto se fue engavetando en varias ocasiones en gobiernos anteriores, pero es una ley que beneficia a la persona que tiene muchos años, más de 20 años, pagando un alquiler todos los meses, todos los años, y que no se le retribuye al tiempo, pudiendo comprar ese tipo de la casa o apartamento, ¿no? Yo pienso que esta ley beneficia a mucha gente en Venezuela y que mucha gente la va a ver con buenos ojos. ¿Cómo sabemos, señor Patiño, que esas personas que están alquilando ese inmueble tienen el dinero, tienen el capital para comprar ese inmueble donde han vivido todo el tiempo? Quizás el arriendo mes a mes, en muchos casos, es mejor que la compra, porque tal vez no tienen ese capital para comprarla. Bueno, en Venezuela ahorita hay una nueva ley también muy novedosa para los créditos, créditos a las personas particulares, ¿verdad?, para adquirir las viviendas, ¿ok? Es decir, inclusive la Gran Misión Vivienda está, soportada por la banca privada y la banca pública. Es decir, que esta nueva ley va a también tener un brazo fuerte, como es la banca privada y la banca pública, para otorgar algunos créditos para la compra de estos arrendatarios que tienen más de 20 años pagando alquileres. Señor Martini, ¿qué opina usted de lo que está diciendo el señor Patiño? Más que beneficiar al gobierno como tal, beneficiaría, dice él, a muchas personas que hoy son arrendatarios y que por muchos años han arrendado y no han podido tener acceso a comprar. Andrea, mira, no todo el mundo tiene que ser propietario. Hay gente que decide de motus propio no ser propietario porque no tiene, porque no quiere mantener su capital excesivo. Yo no estoy en desacuerdo en que todos los venezolanos tengamos vivienda. Yo lo que estoy en desacuerdo es que se le pretenda quitar a unos venezolanos en función de otros venezolanos. Estas leyes no son novedosas, estas leyes son comunistas. Esto pasó en Cuba cuando llegó el hoy presidente Fidel o expresidente Fidel, que arrasó con la propiedad privada, porque la visión comunista de las comunas, no del socialismo, sino de las comunas, que es lo que se está tratando de implementar en Venezuela, es que nadie sea propietario. Fíjate tú que este señor decía que la misión vivienda y tal, la misión vivienda no le da propiedad a la gente, le da un derecho de uso y bueno, tú lo tienes mientras tú bailes al son que yo te toco. Pero si tú no bailas al son que yo te toco, entonces yo te saco de tu vivienda, porque eso es lo que puede pasar. Tú no eres propietario de esa vivienda, no es tuya, esa vivienda te la están prestando. Es socialista, ni de Robin Hood, que yo le quito a uno para darle a otro. Esto es una visión comunista que le está quitando la propiedad y le está cercenando los derechos constitucionales a una cantidad de venezolanos que ahorraron y que vieron en la posibilidad de los bienes inmuebles una manera de garantizarse su futuro y sus años dorados, que ahora hoy en día simplemente se está eliminando. Sí, vamos a hacer una primera pausa, señor Patiño, lo dejo con la idea en la mente para que al regresar pues nos pueda hablar sobre lo que ha dicho el señor Martini. Es una ley comunista. Vamos a revisar opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas. Les hemos preguntado por este decreto de Maduro sobre la venta obligatoria de todos los edificios que llevan 20 años arrendados. Javier Rangel nos dice, por ejemplo, eso es un abuso, como ellos no pueden construir más viviendas, se las quitan a quienes pueden alquilar. Basol nos comenta también vía Twitter, ¿con qué derechos se impone eso a propietarios de inmuebles? Eso es un nuevo atropello. José Mateus toma estas decisiones con meros fines populistas y ninguna proyección hacia el futuro. Cada uno debería tener su trabajo y casa.